Regresé de un viaje a Nueva York y encontré a mi nuera interesada cuidando a mi esposo. Había despedido a la enfermera. Cuando llegué, me ofreció comida. Desconfiada, la rechacé. Ella salió a comer y mi esposo me dijo: «No aceptes nada de ella. Intentó robarnos nuestros $3 millones. Está cambiando mis medicinas». Entonces la esperé con un plan. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Me llamo Evangelina. Tengo 64 años y nunca pensé que regresaría de un viaje para encontrar a una extraña controlando mi propia casa. El taxi se detuvo frente a nuestra residencia en Coral Gables, después de 3 días agotadores en Nueva York. Había ido a cerrar la venta de una propiedad que heredé de mi madre, un departamento en Manhattan que finalmente decidí vender después de años de mantenerlo vacío. $3 millones que planeaba usar para asegurar el futuro mío y de Roberto, mi esposo de 42 años de matrimonio. Roberto había estado luchando contra el Parkinson durante los últimos 2 años. Sus temblores habían empeorado considerablemente y su movilidad se había reducido tanto que necesitaba ayuda constante. Por eso contraté a Esperanza, una enfermera profesional con 20 años de experiencia, para que lo cuidara mientras yo estaba fuera. Pero cuando abrí la puerta principal, no encontré a Esperanza. En su lugar, Xiomara, mi nuera de 35 años, estaba en la cocina preparando algo que olía extrañamente medicinal. Llevaba puesto uno de mis delantales favoritos, el azul con flores blancas que mi hermana me regaló el año pasado, y tenía el cabello recogido como si hubiera estado trabajando por horas. «Evangelina, qué bueno que llegaste», me dijo con esa sonrisa que nunca me había parecido genuina. «Roberto ha estado preguntando por ti». Dejé mi maleta junto a la puerta y la miré con confusión. ¿Dónde está Esperanza? Xiomara siguió removiendo lo que fuera que estaba preparando sin mirarme directamente. Tuve que despedirla. No estaba cuidando bien a papá Roberto. ¿Que la despediste? La indignación me subió por el pecho como una ola caliente. Xiomara. Esperanza tiene excelentes referencias. La contraté específicamente porque... «Evangi, por favor», me interrumpió, usando ese diminutivo que detesto. «Yo soy enfermera registrada, ¿recuerdas? Sé lo que estoy haciendo. Además, Juan y yo decidimos que era mejor que alguien de la familia se encargara. Juan, mi hijo, en 38 años de vida, nunca había mostrado el menor interés en cuidar a su padre cuando estaba sano, mucho menos ahora que requería atención médica especializada». «¿Dónde está Juan?», pregunté, dejando mi bolso sobre el mostrador de la cocina. «En el trabajo, obviamente. Alguien tiene que mantener a la familia funcionando mientras yo cuido a papá Roberto». Algo en su tono me molestó profundamente. Había una posesividad en la forma en que dijo papá Roberto, como si hubiera adquirido derechos sobre mi esposo durante mis 3 días de ausencia. Me dirigí hacia el dormitorio principal, donde encontré a Roberto recostado en la cama, con los ojos medio cerrados. Se veía más pálido que cuando me fui, y había algo en su expresión que no pude identificar inmediatamente. ¿Confusión? ¿Miedo? «Roberto, amor», le susurré, tomando su mano. Ya regresé. Sus ojos se abrieron completamente al escuchar mi voz y por un momento pareció más alerta. «Evangelina», murmuró con dificultad. Pensé que no ibas a volver». «¿Cómo voy a no volver? Solo fueron 3 días». Él miró hacia la puerta del dormitorio, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando, y luego me apretó la mano con más fuerza de la que había logrado en meses. «Algo no está bien», susurró tan bajo que tuve que acercar mi oído a sus labios para escucharlo. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, escuché los pasos de Xiomara acercándose por el pasillo. «Evangelina, te preparé algo de comer», gritó desde la cocina. «Debes estar agotada del viaje». Roberto me miró con una intensidad que me heló la sangre. En sus ojos había una súplica silenciosa que no había visto ni siquiera cuando le diagnosticaron la enfermedad. Regresé a la cocina, donde Xiomara había servido un plato de arroz con pollo que se veía perfectamente normal. El aroma era tentador después de horas de vuelo y comida de aeropuerto,
pero algo en la insistencia de Xiomara me hizo dudar. Gracias, pero no tengo hambre, mentí. Pero Evangie, necesitas recuperar fuerzas. El viaje fue largo. De verdad, estoy bien. Vi una sombra cruzar por su rostro, tan rápida que casi la pierdo. Decepción, o tal vez irritación. Como quieras, dijo, cubriendo el plato con papel aluminio. Lo guardaré para después. Se quitó mi delantal y lo colgó en su gancho, como si hubiera estado haciéndolo por años. Necesito salir a comprar algunas cosas para la cena. ¿Te quedarás con papá Roberto? Asentí, observándola mientras recogía su bolso y se dirigía hacia la puerta. Solo cuando escuché su auto alejarse por la calle, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Regresé al dormitorio, donde Roberto me esperaba con los ojos muy abiertos. ¿Ya se fue?, preguntó. Sí, fue a comprar comida. Él cerró los ojos y exhaló profundamente. Evangelina, necesito decirte algo, pero tienes que prometerme que no vas a reaccionar hasta que te cuente todo. El tono de su voz me asustó más que cualquier diagnóstico médico que hubiéramos recibido en los últimos 2 años. Me senté en el borde de la cama, tomando sus manos entre las mías. Dime, esa mujer, Roberto se detuvo, como si buscar las palabras correctas fuera físicamente doloroso. Esa mujer no está aquí para cuidarme. Las palabras de Roberto resonaron en mi cabeza durante toda la noche. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, observando cada sombra que se movía por la ventana, escuchando cada ruido de la casa que se asentaba. Esa mujer no está aquí para cuidarme. A la mañana siguiente, Xiomara llegó temprano con una sonrisa brillante y una bolsa de la farmacia. Buenos días, Evangie. Vine a darle sus medicinas a papá Roberto. La observé mientras sacaba de la bolsa varios frascos que no reconocí. Durante 2 años yo había sido quien manejaba todas las medicinas de Roberto. Conocía cada pastilla, cada dosis, cada horario. Estos frascos tenían etiquetas diferentes. ¿Qué son estas?, pregunté, tomando uno de los recipientes. El doctor Martínez cambió la prescripción, respondió Xiomara sin mirarme, ocupada organizando las pastillas en un pastillero semanal. Dijo que las anteriores no estaban funcionando lo suficientemente bien. ¿El doctor Martínez? Pero nosotros no hemos ido al doctor Martínez en más de 1 año. Roberto ve al doctor Hernández. Xiomara se detuvo por un segundo, sus manos suspendidas sobre el pastillero. Ah, sí, me confundí. Fue el doctor Hernández. Pero yo sabía que estaba mintiendo. El doctor Hernández estaba de vacaciones esa semana. Su secretaria me había llamado para confirmar que la siguiente cita de Roberto sería hasta el martes siguiente. ¿Cuándo lo llevaste al médico?, insistí. El lunes. Juan me acompañó. Lunes. El día que yo había estado en el vuelo a Nueva York, saqué mi teléfono y marqué el número del consultorio del doctor Hernández. Disculpe, le dije a la recepcionista cuando respondió. ¿Podría confirmar si mi esposo, Roberto Mendoza, tuvo una cita el lunes pasado? Un momento, por favor. Escuché el tecleo en el teclado. No, señora Mendoza, el señor Roberto no tiene citas programadas hasta el martes que viene. El doctor está de vacaciones esta semana. Colgué y miré directamente a Xiomara, quien había palideció visiblemente. El doctor está de vacaciones, le dije. Debe ser un error del sistema, murmuró, evitando mi mirada. Yo estaba ahí. Xiomara, ¿de dónde sacaste estas medicinas? Te digo que del doctor. No. Mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. El doctor no está en el país. ¿De dónde sacaste estas pastillas? En ese momento, escuchamos la voz débil de Roberto desde el dormitorio. Evangelina, ¿puedes venir? Me dirigí hacia él, con Xiomara siguiéndome de cerca. Roberto estaba tratando de sentarse en la cama, con las manos temblando más de lo usual. ¿Cómo te sientes, amor?, le pregunté. Mareado, murmuró. Muy mareado y confundido. Miré a Xiomara con sospecha. ¿Qué le diste esta mañana? Solo sus medicinas normales. Pero acabas de decir que cambiaron las medicinas. Roberto me miró con ojos vidriosos. Evangelina, las pastillas son diferentes. ¿Diferentes cómo? El color, el sabor. Roberto hizo una mueca. Amarga,
muy amarga. Las medicinas genéricas a veces saben diferente, intervino Xiomara rápidamente. Es normal, pero yo sabía que no era normal. Roberto había estado tomando las mismas medicinas durante meses. Su cuerpo estaba acostumbrado a ellas. Xiomara, necesito que me muestres las recetas. ¿Las recetas? Sí, las recetas médicas de estos nuevos medicamentos. Se quedó callada por un momento demasiado largo. Las dejé en casa. Entonces, ve por ellas. Evangelina, creo que estás exagerando. Ve por ellas. El grito me sorprendió a mí misma. Xiomara dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. Está bien, dijo en voz baja. Iré por las recetas. Tan pronto como escuché su auto alejarse, me dirigí al baño que Roberto y yo compartíamos. Abrí el gabinete de las medicinas, donde siempre habíamos guardado todos sus tratamientos. El gabinete estaba vacío. Todos los frascos originales habían desaparecido. Las medicinas que Roberto había estado tomando fielmente durante meses, prescritas por el doctor Hernández, ya no estaban. Regresé al dormitorio, donde Roberto me esperaba con una expresión de alivio. Se fue, le dije. Gracias a Dios. Roberto cerró los ojos. Evangelina, tengo que contarte todo antes de que regrese. Me senté junto a él, tomando sus manos en las mías. Dime, desde el día que te fuiste, esa mujer ha estado cambiando mis medicinas. Las originales las tiró a la basura. Yo traté de protestar, pero me dijo que eran órdenes del doctor. ¿Qué más, Roberto? La comida. Su voz se volvió un susurro. Evangelina, ella le pone algo a la comida. ¿Qué quieres decir? Cuando no está mirando, he visto que le agrega un polvo blanco a todo lo que me da. Al café, al jugo, a la comida. El estómago se me revolvió. ¿Un polvo blanco? Al principio pensé que era azúcar, pero no es azúcar. No tiene sabor dulce, es amargo como las pastillas nuevas. Roberto, ¿por qué no me llamaste? Intenté hacerlo, pero ella se llevó mi teléfono. Dijo que el doctor había ordenado que no me estresara con llamadas. Sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas. ¿Se llevó tu teléfono? Sí, y cambió las cerraduras de la casa. Dijo que era por seguridad, para que no entraran extraños mientras tú no estabas. Las cerraduras. Por eso mi llave no había funcionado correctamente cuando llegué ayer. Había tenido que tocar el timbre. Evangelina. Roberto me apretó las manos con más fuerza. Esa mujer no quiere cuidarme, quiere que me muera. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como una bomba que acababa de explotar. ¿Qué estás diciendo? Escuché una conversación telefónica. Estaba hablando con Juan. Le decía que el plan estaba funcionando, que yo estaba empeorando rápido y que pronto podrían. Roberto se detuvo, como si no pudiera pronunciar las palabras. ¿Qué, Roberto? ¿Qué podrían hacer? Cobrar la herencia. En ese momento escuchamos el auto de Xiomara regresando a la entrada. El sonido de la puerta principal abriéndose me hizo actuar por instinto. Me acerqué rápidamente a Roberto y le susurré al oído. Finge que estás dormido. No importa lo que pase. Mantén los ojos cerrados. Roberto asintió débilmente y se recostó, cerrando los ojos justo cuando los pasos de Xiomara resonaron por el pasillo. ¡Evangelina!, gritó desde la sala. No encontré las recetas. Creo que las dejé en el consultorio del doctor. Me dirigí hacia ella, tratando de mantener la compostura. ¿En el consultorio? Pensé que habías dicho que las dejaste en tu casa. Xiomara pestañeó varias veces, como si tratara de recordar su propia mentira. Ah, sí, quise decir, las dejé con el doctor, para que las revisara. Xiomara, siéntate. Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Necesitamos hablar. Se sentó en el sofá de la sala, jugueteando con su anillo de bodas. ¿De qué quieres hablar? De Roberto, de sus medicinas, de todo lo que ha estado pasando desde que llegaste aquí. No entiendo a qué te refieres. Creo que sí entiendes. Me senté frente a ella, manteniéndola bajo mi mirada. Roberto me contó algunas cosas muy interesantes. Vi cómo se tensó instantáneamente. ¿Qué cosas? Me contó sobre las medicinas que le has estado dando, sobre el polvo blanco que le agregas a la comida, sobre las conversaciones telefónicas que has tenido con Juan.
El color se desvaneció completamente de su rostro. Evangelina, no sé de qué hablas. Roberto está confundido por la enfermedad. Ya sabes cómo afecta el Parkinson al cerebro. ¿El Parkinson afecta al cerebro, Xiomara? Porque yo pensé que eras enfermera registrada. ¿No deberías saber que el Parkinson es principalmente un trastorno del movimiento? Se quedó callada, atrapada en su propia mentira. De hecho, continué, sintiendo una calma peligrosa apoderándose de mí, llamé al colegio de enfermeras esta mañana. ¿Sabes qué me dijeron? Evangelina, me dijeron que no hay ninguna Xiomara Vázquez registrada como enfermera en el estado de Florida. ¿Quieres explicarme eso? Sus manos comenzaron a temblar. Hubo un error en el sistema. No hubo ningún error. Me puse de pie, ya no pudiendo contener la rabia que había estado acumulándose. Mentiste sobre ser enfermera. Mentiste sobre las medicinas. Has estado envenenando a mi esposo. Eso no es cierto. Entonces, explícame por qué Roberto está peor ahora que cuando me fui. Explícame por qué desaparecieron todas sus medicinas reales. Explícame por qué cambiaste las cerraduras de mi casa. Xiomara se puso de pie abruptamente, dirigiéndose hacia la puerta. No tengo que escuchar esto. Oh, sí que tienes. Me interpuse entre ella y la salida. No vas a salir de aquí hasta que me digas exactamente qué le has estado haciendo a mi esposo. Muévete. No, dime la verdad. En ese momento escuchamos otra voz desde la entrada. Juan había llegado. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?» Juan entró a la sala, mirando entre Xiomara y yo con confusión. «Tu esposa», le dije, señalándola con el dedo, «ha estado envenenando a tu padre». «Mamá, eso es ridículo». Juan se acercó a Xiomara, poniéndose protectoramente a su lado. «Xiomara ha estado cuidando a papá perfectamente. Está mejor que nunca». «¿Mejor que nunca?» «Juan, tu padre puede apenas mantenerse despierto. Está más confundido que cuando me fui». Es la progresión natural de la enfermedad. La progresión natural no incluye cambiar todas sus medicinas sin prescripción médica. Juan y Xiomara intercambiaron una mirada rápida, pero no lo suficientemente rápida como para que no me diera cuenta. «Juan», dije lentamente, ¿tú sabías sobre esto? «Mamá, no sé de qué hablas». ¿Sabías que tu esposa cambió las medicinas de tu padre? ¿Sabías que se deshizo de todas las prescripciones reales? ¿Sabías que le está dando sustancias que no sabemos qué son? Juan guardó silencio, pero su expresión lo delataba. Sabía exactamente de qué estaba hablando. «Dios mío», susurré, sintiéndome como si me hubieran golpeado en el estómago. Los dos están en esto juntos. «Mamá, ustedes dos han estado tratando de matar a tu padre». La acusación quedó suspendida en el aire como una bomba. Juan palideció, mientras que Xiomara levantó la barbilla desafiantemente. «Nadie está tratando de matar a nadie», dijo Xiomara con frialdad. «Solo estamos acelerando lo inevitable». No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Acelerando lo inevitable? Evangelina, Robert va a morir de todas formas. El Parkinson es degenerativo. Solo estamos aliviando su sufrimiento. ¿Aliviando su sufrimiento envenenándolo? Juan finalmente habló, su voz temblorosa. «Mamá, escúchame. Papá está sufriendo. Ya no es la persona que era, y los gastos médicos están acabando con todos los ahorros de la familia». ¿Los gastos médicos? La indignación me subió por la garganta como bilis. ¿Todo esto es por dinero? No es solo por dinero, insistió Xiomara. Es por compasión. ¡Compasión! Me eché a reír, pero no había humor en mi risa. ¿Compasión es mentir sobre ser enfermera? ¿Compasión es cambiar las cerraduras de mi casa? ¿Compasión es esconderme información médica? Sabíamos que no lo entenderías, murmuró Juan. Tienes razón. No entiendo cómo mi propio hijo puede conspirar para asesinar a su padre. «¡No es asesinato!», gritó Xiomara. «Está sufriendo. Roberto no está sufriendo, o al menos no estaba sufriendo hasta que tú llegaste aquí con tus malditas pastillas falsas». Me dirigí hacia el teléfono que estaba en la mesa de centro. «Voy a llamar a la policía». «No lo harás», dijo Juan, con una voz que nunca le había escuchado antes.
fría, amenazante. ¿Perdón? ¿Que no vas a llamar a la policía? Juan, apártate del teléfono. Mamá, piénsalo bien. ¿De verdad quieres que esto se haga público? ¿Quieres que todos sepan que tu familia se está destruyendo? ¿Quieres que los vecinos, los amigos, toda la comunidad sepa que tu hijo está? ¿Está qué? ¿Tratando de matar a su padre? Sí, Juan, quiero que todos lo sepan. Xiomara se acercó a mí con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Evangelina, querida, creo que no entiendes completamente la situación. ¿Qué situación? La situación es que Roberto ya firmó algunos documentos muy importantes esta semana. Documentos que le dan a Juan poder legal sobre todas las decisiones médicas y financieras. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué documentos? Poder notarial completo, testamento modificado, directiva médica avanzada. Eso es imposible. Roberto nunca firmaría eso sin consultármelo. Bueno, Xiomara se encogió de hombros. Cuando una persona está confundida por la medicación, a veces firma cosas sin entender completamente lo que está haciendo. La realidad de lo que había estado pasando me golpeó como un tren. No solo habían estado envenenando a Roberto, habían estado manipulándolo legalmente. Ustedes. Mi voz salió como un susurro ahogado. Ustedes planearon todo esto. El plan era simple, admitió Xiomara, como si estuviera hablando del clima. Esperar a que te fueras de viaje, asumir el cuidado de Roberto, cambiar gradualmente sus medicinas para mantenerlo confundido, pero no tan obviamente enfermo como para levantar sospechas. Hacer que firmara los papeles legales necesarios. ¿Y luego? ¿Y luego qué? Juan y Xiomara se miraron, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó más que cualquier cosa que hubieran dicho hasta ahora. Y luego, dijo Juan lentamente, dejar que la naturaleza siguiera su curso. Esa noche me quedé despierta en el sofá de la sala, fingiendo leer una revista mientras vigilaba cada movimiento en la casa. Juan y Xiomara se habían ido después de nuestra confrontación, pero no antes de que Xiomara me advirtiera que no hiciera nada estúpido. Estúpido. Como si defender la vida de mi esposo fuera estúpido. A las 3 de la madrugada, cuando estaba segura de que no regresarían, me dirigí silenciosamente al dormitorio donde Roberto dormía inquieto. Lo desperté suavemente. Roberto, necesito preguntarte algo muy importante. Él abrió los ojos, más alerta de lo que había estado en días. ¿Qué pasó con las pastillas? Me siento mejor. Les di las pastillas que Xiomara te había estado dando a nuestra perra del vecino. Se las puse en su comida. ¿A la perra? Quería ver qué efecto tenían. Roberto, la perra ha estado vomitando durante horas. Su rostro se descompuso. Dios mío, Evangelina. Entonces realmente me estaba envenenando. Sí, pero eso no es lo más grave. Me senté en el borde de la cama. Me dijeron que firmaste unos documentos. ¿Recuerdas haber firmado algo? Roberto se llevó las manos temblorosas a la frente, como si tratar de recordar le causara dolor físico. Hubo papeles. Xiomara dijo que eran formularios del seguro médico, que necesitaba firmarlos para que el seguro siguiera cubriendo mis medicinas. ¿Qué papeles eran exactamente? No lo sé. Estaba muy confundido esos días. Me dolía la cabeza constantemente y tenía náuseas. Ella me dijo que firmara aquí y allá que eran solo formalidades. Un poder notarial, modificaciones al testamento. Todo obtenido mientras Roberto estaba bajo los efectos de sustancias que lo mantenían confundido y manipulable. Roberto, escúchame muy bien. Mañana vamos a ir al abogado. Vamos a cancelar cualquier documento que hayas firmado esta semana. ¿Podemos hacer eso? Si puedo demostrar que estabas bajo coerción o que no tenías capacidad mental para tomar esas decisiones, sí. ¿Y cómo vas a demostrar eso? Sonreí por primera vez en días. Porque conservé las pastillas falsas que Xiomara te estaba dando, y porque ya las llevé a analizar a un laboratorio. Roberto me miró con asombro. ¿Cuándo hiciste eso? Esta tarde, mientras ellos pensaban que estaba en shock por sus confesiones. Fui directamente al laboratorio médico del doctor Hernández y pedí un análisis de urgencia.
¿Y qué mostraron los resultados? Sedantes, ansiolíticos. Y algo más interesante, pequeñas dosis de un medicamento que se usa para tratar problemas de memoria en pacientes con demencia, pero en las dosis incorrectas puede causar exactamente lo opuesto, confusión severa. Roberto cerró los ojos. Me estaban volviendo loco deliberadamente. Sí, pero ahora tenemos la prueba. Evangelina, hay algo más que necesito decirte. La voz de Roberto se volvió más seria. Antes de que llegaras ayer, escuché otra conversación telefónica entre Juan y Xiomara. ¿Qué dijeron? Estaban hablando de los $3 millones de la venta del departamento de tu madre. Se me heló la sangre. ¿Cómo saben sobre eso? Juan dijo que habían estado revisando nuestros extractos bancarios, que habían visto la transferencia. Pero esa cuenta está únicamente a mi nombre. Evangelina, con el poder notarial que me hicieron firmar, Juan puede acceder a todas nuestras cuentas, incluyendo las que están solo a tu nombre si están relacionadas con propiedades conyugales. Me sentí como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. ¿Qué más dijeron? Que una vez que yo estuviera, una vez que yo muriera, tendrían acceso completo a todo: la casa, los ahorros, las inversiones y el dinero de Nueva York. Roberto, ¿ellos saben que los escuchaste? No, fingí estar dormido. Me puse de pie y comencé a caminar de un lado a otro. Tengo que actuar rápido. Si Juan ya tiene poder notarial, puede estar vaciando las cuentas en este momento. ¿Qué vas a hacer? Primero, voy a llamar al banco en cuanto abran para verificar si ha habido movimiento en nuestras cuentas. Segundo, voy a contactar a nuestro abogado para que prepare una revocación inmediata de todos los documentos que firmaste. Y tercero, ¿tercero qué? Tercero, voy a tender una trampa. Al día siguiente, actué como si no hubiera pasado nada. Cuando Xiomara llegó a las 9 de la mañana, la recibí con una sonrisa forzada. Buenos días, Xiomara. Pensé en lo que hablamos ayer y creo que tienes razón. Se detuvo en la puerta con desconfianza. ¿Razón sobre qué? Sobre Roberto, sobre su sufrimiento. Ha sido muy difícil verlo deteriorarse así. Estoy diciendo que tal vez ustedes tenían razón. Tal vez la mejor opción para todos es dejar que las cosas sigan su curso natural. Vi cómo sus ojos se iluminaron con triunfo mal disimulado. Evangelina, me alegra escuchar que lo entiendes. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero estar presente cuando pase. No quiero que Roberto muera solo. Por supuesto, eso es completamente comprensible. ¿Cuánto tiempo crees que tomará? Xiomara hizo una pausa, como si estuviera calculando algo en su cabeza. Con las dosis correctas, tal vez una semana, 2 como máximo. ¿Las dosis correctas? He estado siendo conservadora, para no levantar sospechas. Pero si realmente queremos que Roberto deje de sufrir, podríamos acelerar el proceso. Entiendo. De hecho, continuó Xiomara, obviamente emocionada por mi aparente cooperación, tengo medicinas más efectivas en mi auto, cosas que realmente pueden hacer la diferencia. ¿Medicinas más efectivas? Sí. Sedantes más potentes, depresores del sistema nervioso, combinados correctamente, pueden hacer que alguien se duerma pacíficamente y no despierte. No podía creer que me estuviera describiendo tan casualmente cómo planeaba asesinar a mi esposo. Suena humano, logré decir. Exactamente. Es humano, es compasivo. ¿Juan está de acuerdo con acelerar las cosas? Fue idea suya. Él está muy preocupado por el sufrimiento de su padre y también está preocupado por los gastos médicos que se están acumulando. Claro, los gastos. Evangelina, cuando todo esto termine, Juan y yo nos aseguraremos de que estés cómoda. No tienes que preocuparte por nada. Eso es muy considerado de su parte. Somos familia, ¿verdad? Familia. La palabra me provocó náuseas. ¿Cuándo quieres empezar con las medicinas más fuertes? Pregunté. Esta noche. Juan va a venir después del trabajo. Podemos hacer todo mientras Roberto duerme. Para mañana por la mañana, todo habrá terminado.
Perfecto, dije, forzando una sonrisa. Esta noche, entonces. Tan pronto como Xiomara salió a buscar sus medicinas más efectivas, marqué un número que había estado esperando marcar desde ayer. ¿Detective Ramírez? Soy Evangelina Mendoza. Creo que necesito su ayuda. Mi hijo y mi nuera van a intentar asesinar a mi esposo esta noche. Señora Mendoza, ¿está segura de lo que me está diciendo? Completamente segura, y tengo toda la evidencia que necesita. Esa tarde instalamos cámaras ocultas en toda la casa y micrófonos en la habitación principal. El detective Ramírez y 2 agentes más esperarían en una camioneta a 2 cuadras de la casa. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, me preguntó el detective. Podemos arrestarlos ahora mismo con la evidencia que ya tiene. No, respondí firmemente. Necesito que quede grabado exactamente lo que planean hacer. Necesito que sus propias palabras los condenen. A las 8 de la noche, Juan y Xiomara llegaron juntos. Xiomara traía una bolsa médica profesional. ¿Roberto está dormido?, preguntó Juan. Sí, le di las pastillas normales hace 1 hora. Perfecto. Xiomara abrió la bolsa y comenzó a sacar jeringas y pequeños frascos con líquidos claros. Esto, dijo, levantando una jeringa, es morfina concentrada. Esto otro es potasio, y esto es un relajante muscular extremadamente potente. ¿En qué orden se administran?, pregunté, fingiendo curiosidad científica. Primero el relajante muscular, para que no haya convulsiones, luego la morfina para asegurar que no sienta dolor, y finalmente el potasio para parar el corazón. Juan asintió solemnemente. Será rápido y sin dolor. ¿Y después qué?, pregunté. Después llamamos a emergencias, explicó Juan. Diremos que lo encontramos así por la mañana. Con su historial médico, nadie cuestionará que murió por complicaciones del Parkinson. ¿Y los documentos que firmó? Ya están en vigor, sonrió Xiomara. Juan tiene control completo de todas las finanzas. El testamento lo deja todo a Juan. Y con la directiva médica, incluso si alguien tuviera sospechas, Juan tiene derecho legal a rechazar cualquier autopsia. Habían pensado en todo. ¿Listos?, preguntó Xiomara, preparando la primera jeringa. En ese momento, di la señal que habíamos acordado. Toqué mi collar 3 veces. Sí, dije claramente para que las cámaras captaran todo. Estamos listos para matar a Roberto. Las puertas de la casa se abrieron simultáneamente. ¡Policía! ¡Todos al suelo! El caos que siguió a la llegada de la policía fue algo que jamás olvidaré. Juan gritaba que todo era un malentendido, mientras Xiomara trataba desesperadamente de esconder las jeringas detrás de su espalda, como si eso fuera a hacer que desaparecieran. «No estábamos haciendo nada ilegal», gritó Juan mientras el detective Ramírez le ponía las esposas. «Solo estábamos cuidando a mi padre». ¿Cuidándolo con morfina y potasio? El detective levantó la bolsa médica que Xiomara había tratado de patear debajo del sofá. Señor Mendoza, todo lo que usted y su esposa han dicho en los últimos 20 minutos ha sido grabado. Xiomara se volvió hacia mí con una mirada de odio puro. Tú nos tendiste una trampa. Dijiste que estabas de acuerdo. Dije lo que tenía que decir para proteger a mi esposo, respondí, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. Algo que ustedes deberían haber hecho desde el principio. «Mamá», Juan me suplicó, mientras los oficiales lo llevaban hacia la puerta. «No sabías lo que estás haciendo. Papá está sufriendo. Íbamos a terminar con su sufrimiento». Lo único que iba a terminar era su vida, y eso no te correspondía a ti decidir. El detective Ramírez se acercó a mí mientras sus colegas se llevaban a Juan y Xiomara. «Señora Mendoza, necesitaremos que venga a la estación mañana para completar su declaración. Pero quiero que sepa que con la evidencia que tiene, más lo que acabamos de grabar, tenemos un caso muy sólido». ¿Qué va a pasar con ellos? Enfrentan cargos de intento de asesinato premeditado, fraude de documentos, abuso de ancianos y posesión de sustancias controladas sin prescripción. Xiomara también enfrentará cargos adicionales por hacerse pasar por profesional médica certificada. Después de que todos se fueron, me dirigí al dormitorio donde Roberto había permanecido durante todo el alboroto.
lo encontré sentado en la cama, completamente despierto y más alerta de lo que había estado en semanas. ¿Se fueron?, preguntó. Sí, se fueron para siempre. Roberto cerró los ojos y exhaló profundamente. No puedo creer que mi propio hijo, mi propio Juan. Me senté junto a él y tomé sus manos. Roberto, sé que esto es devastador, pero tenemos que concentrarnos en que estás a salvo ahora. ¿Cómo voy a superar esto, Evangelina? ¿Cómo voy a vivir sabiendo que mi hijo quería que muriera? No quería que murieras porque te odiara. Quería que murieras porque es débil y codicioso. Hay una diferencia. ¿Eso lo hace mejor? No, pero lo hace más fácil de entender. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con abogados y llamadas de periodistas que de alguna manera se habían enterado de la historia. Aparentemente, no era común que una madre entregara a su propio hijo por intento de asesinato. El abogado de la familia, el señor Castellanos, vino a la casa 3 días después del arresto para discutir los aspectos legales de toda la situación. Evangelina, tengo noticias tanto buenas como malas, dijo, sentándose en la sala con una carpeta gruesa de documentos. Deme primero las malas. Los documentos que Juan hizo firmar a Roberto son técnicamente válidos. Fueron notarizados apropiadamente y en el momento de la firma no había evidencia médica oficial de que Roberto careciera de capacidad mental. Se me hundió el estómago. ¿Eso significa que Juan tiene control sobre nuestras finanzas? Esa es la buena noticia. Dado que Juan ahora enfrenta cargos criminales relacionados directamente con cómo obtuvo esos documentos, un juez ha emitido una orden temporal suspendiendo todos los poderes otorgados. Además, con la evidencia médica de que Roberto estaba siendo drogado en el momento de la firma, tenemos bases muy sólidas para invalidar completamente todos los documentos. ¿Y nuestro dinero? ¿Las cuentas bancarias? Juan había comenzado a mover fondos, pero logramos detener todas las transacciones cuando fue arrestado. Solo había transferido $50,000 a una cuenta que compartía con Xiomara. Ese dinero será recuperado como parte de la investigación criminal. $50,000. Me levanté, caminando hacia la ventana. ¿En qué pensaba gastar ese dinero? El señor Castellanos consultó sus notas. Según los registros bancarios que la policía obtuvo con una orden judicial, había hecho pagos grandes a varias casas de juego en línea. También había reservado un crucero de lujo para él y Xiomara el próximo mes. Un crucero. La ironía era casi cómica. Iban a celebrar el asesinato de Roberto con vacaciones. Evangelina, hay algo más que necesitas saber. Durante la investigación, descubrimos que este no era el primer intento de Juan y Xiomara. Me volteé hacia él bruscamente. ¿Qué quiere decir? Xiomara estuvo previamente empleada como cuidadora privada para una mujer anciana en Tampa hace 2 años. La mujer murió inesperadamente de lo que parecía ser una sobredosis accidental de medicamentos para el corazón. ¿Está diciendo que? Estoy diciendo que la policía de Tampa ha reabierto esa investigación. Si Xiomara había hecho esto antes, su sentencia será considerablemente más severa. Una semana después, recibimos otra visita inesperada. Era la hermana de Juan, mi hija Patricia, quien vivía en California y solo venía a casa durante las Navidades. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «vine tan pronto como me enteré». Patricia entró a la casa y me abrazó fuertemente. Durante años, había pensado que mis 2 hijos eran muy diferentes. Juan, el hijo problemático que siempre necesitaba dinero o ayuda. Y Patricia, la hija exitosa que se había alejado de la familia para construir su propia vida. «¿Cómo está papá?», preguntó, dirigiéndose inmediatamente al dormitorio donde Roberto descansaba. «Está mejor. Mucho mejor ahora que no está siendo envenenado sistemáticamente». Patricia se detuvo en el pasillo. «Mamá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo». «¿Qué? ¿Cuánto tiempo habías sospechado que algo estaba mal con Juan?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «Mamá,
Juan me ha estado pidiendo dinero prestado durante los últimos 3 años. Cada vez era una emergencia diferente: facturas médicas para papá, reparaciones de la casa, problemas con el auto. Le presté más de $20,000 en total. Patricia, yo no sabía. Pero eso no es todo. Hace 6 meses me llamó preguntando sobre el testamento de la abuela. Quería saber exactamente cuánto había dejado, cómo estaba distribuido, si había manera de acceder a esa herencia más rápidamente. ¿Qué le dijiste? Le dije que preguntara directamente a ti y a papá, pero ahora me doy cuenta de que probablemente ya lo había hecho y no le gustaron las respuestas que recibió. Me senté pesadamente en el sofá. Patricia, ¿hay algo más que deba saber? Xiomara me contactó hace 2 meses. Dijo que estaba preocupada por la salud mental de papá, que había estado actuando de manera errática y que tal vez era hora de considerar opciones de cuidado a largo plazo. ¿Opciones de cuidado a largo plazo? Hogares especializados, lugares donde pudiera recibir atención médica intensiva. Me envió información sobre instalaciones que costaban entre $5,000 y $8,000 al mes. La imagen completa se estaba formando en mi mente como un rompecabezas macabro. Juan y Xiomara no habían decidido matar a Roberto impulsivamente. Habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Hay algo más, mamá. ¿Qué? Encontré algunas búsquedas en el navegador de Internet de Juan cuando usé su computadora el año pasado para imprimir unos documentos. Había estado investigando sobre herencias, sobre cuánto tiempo toma resolver un testamento y sobre medicamentos y sus efectos en personas con Parkinson. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque en ese momento pensé que solo estaba preocupado por el futuro. Pensé que tal vez estaba tratando de prepararse para lo inevitable. Nunca imaginé que estuviera planeando acelerar lo inevitable. Esa noche, Roberto y yo nos sentamos en la sala, por primera vez en semanas, sintiéndonos seguros en nuestra propia casa. «Evangelina», dijo Roberto, tomando mi mano, «quiero que sepas que si algo me hubiera pasado, si su plan hubiera funcionado, no habría sido tu culpa». «Roberto». «No, déjame terminar». Durante los días que estuve confundido por las drogas, había momentos de claridad donde me daba cuenta de lo que estaba pasando. Y en esos momentos, lo único que me mantenía luchando era saber que tú regresarías y que encontrarías la manera de protegerme. Casi no llego a tiempo. Pero llegaste, y no solo me salvaste la vida, sino que te salvaste a ti misma de vivir el resto de tu vida preguntándote qué podrías haber hecho diferente. ¿Crees que Juan realmente habría sido capaz de matarte? Roberto estuvo callado por un largo momento. Creo que Juan se convenció a sí mismo de que me estaba haciendo un favor. Creo que Xiomara lo manipuló hasta que realmente creyó que me estaba ayudando a terminar mi sufrimiento. ¿Eso lo excusa? No, pero lo hace más trágico que malvado. Al día siguiente, el detective Ramírez nos llamó con noticias del juicio. Juan se ha declarado culpable de todos los cargos, nos informó. Su abogado negoció un acuerdo con la fiscalía. Recibirá entre 15 y 20 años de prisión, dependiendo de su cooperación en el caso contra Xiomara. ¿Y Xiomara? Xiomara se está declarando inocente de todos los cargos. Va a ir a juicio completo, pero con la evidencia que tenemos, incluyendo sus propias confesiones grabadas, estamos muy confiados en obtener una condena. ¿Juan realmente va a testificar contra ella? Sí. Aparentemente, finalmente se dio cuenta de que Xiomara lo había estado manipulando desde el principio. Su abogado dice que Juan quiere hacer lo correcto, al menos ahora. Después de colgar el teléfono, miré a Roberto. ¿Qué piensas de eso? Pienso que Juan finalmente está empezando a entender las consecuencias de sus decisiones. Solo espero que no sea demasiado tarde para él. ¿Demasiado tarde para qué? Para salvarse a sí mismo, para encontrar alguna manera de vivir con lo que estuvo dispuesto a hacer. Esa noche, por primera vez desde mi regreso de Nueva York, Roberto y yo cenamos juntos en la mesa del comedor. Sus temblores habían mejorado significativamente desde que dejó de tomar las sustancias falsas, y su confusión había desaparecido casi completamente. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me dijo mientras comíamos. ¿Qué?
que durante los peores momentos, cuando estaba más confundido y asustado, lo único que me tranquilizaba era recordar nuestra luna de miel. ¿Nuestra luna de miel? ¿Recuerdas cuando fuimos a Cartagena y nos perdimos tratando de encontrar ese restaurante que nos habían recomendado? Claro, caminamos durante 3 horas bajo el sol, y cuando finalmente admitimos que estábamos perdidos, nos sentamos en esa pequeña plaza y compartimos una botella de agua que un vendedor ambulante nos regaló porque le dimos lástima. Fue una de las mejores tardes de nuestra luna de miel. Exactamente. Y me di cuenta de que estar perdido no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es estar perdido y solo. Pero tú no estabas solo. No, nunca estuve solo. Porque sabía que tú ibas a encontrar la manera de traerme de vuelta a casa. 6 meses después del arresto, Roberto y yo estábamos sentados en la sala del tribunal esperando el veredicto en el juicio de Xiomara. Durante esas semanas de testimonios, habíamos escuchado detalles sobre su plan que ni siquiera nosotros conocíamos. Resulta que Xiomara había estado estudiando nuestras rutinas durante más de un año. Sabía exactamente cuándo viajaba yo, conocía los horarios de las citas médicas de Roberto y había estado cultivando la confianza de Juan desde que se casaron 5 años atrás. El fiscal había presentado evidencia de que Xiomara había estado robando pequeñas cantidades de medicamentos de los hospitales donde había trabajado como auxiliar de enfermería, acumulando un arsenal de drogas que podía usar para controlar a Roberto. Pero lo más impactante fue el testimonio de la hermana de la anciana que había muerto en Tampa. Describió exactamente el mismo patrón: confusión repentina, deterioro rápido, cambios de medicamentos sin explicación y finalmente la muerte de lo que parecía ser causas naturales. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Por favor, pónganse de pie. Roberto y yo nos levantamos, tomados de la mano. Juan estaba sentado en el lado opuesto de la sala, esposado y vestido con el uniforme naranja de la cárcel. Durante todo el juicio, había evitado hacer contacto visual conmigo. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, encontramos a la acusada culpable. Xiomara se desplomó en su silla. En 1900 su abogado puso una mano en su hombro, pero ella se la quitó bruscamente. En el cargo de fraude de documentos oficiales, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de abuso de ancianos, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de hacerse pasar por profesional médico certificado, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de asesinato en segundo grado en la muerte de Margaret Thompson en Tampa, Florida, encontramos a la acusada culpable. Ese último cargo había sido una sorpresa. Los investigadores habían exhumado el cuerpo de la anciana de Tampa y encontrado los mismos medicamentos en su sistema que Xiomara había planeado usar en Roberto. El juez anunció que la sentencia se pronunciaría en 2 semanas. Cuando salimos del tribunal, el detective Ramírez nos esperaba en los escalones. ¿Cómo se sienten?, nos preguntó. Aliviados, respondió Roberto, pero también tristes. ¿Tristes? Por Juan, expliqué. Sin importar lo que hizo, sigue siendo nuestro hijo. El detective asintió comprensivamente. ¿Saben que Juan quiere hablar con ustedes? ¿Hablar con nosotros? Su abogado me contactó. Juan ha estado pidiendo permiso para una visita familiar. Dice que hay cosas que necesita decirles antes de ser trasladado a la prisión estatal. Roberto y yo nos miramos. Durante los 6 meses desde su arresto, Juan no había intentado contactarnos ni una sola vez. ¿Qué piensas?, le pregunté a Roberto. Pienso que tal vez necesitamos escuchar lo que tiene que decir. 3 días después, nos encontramos sentados en una sala de visitantes estéril en la cárcel del condado. Juan entró escoltado por un guardia, con grilletes en los pies y las manos. Se veía más delgado, más viejo, y había algo diferente en sus ojos. «Mamá, papá». Su voz se quebró al vernos. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, Juan habló. «No sé por dónde empezar». «Empieza por el principio», dije. «Empieza por decirnos cuándo decidiste que querías que tu padre muriera». Juan cerró los ojos, como si mis palabras le causaran dolor físico.
Nunca quise que papá muriera. Al principio, nunca fue sobre eso. Entonces, ¿sobre qué era? Era sobre el dinero. Siempre era sobre el dinero. Juan se llevó las manos a la cara. Mamá, tenía deudas que ustedes no conocían, deudas grandes. ¿Qué tipo de deudas? Aposté mucho, y cuando no podía pagar, aposté más, tratando de recuperar lo que había perdido. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto debías? Al final, cerca de $200,000. La cifra me golpeó como una bofetada. ¿$200,000? Y no eran deudas normales, mamá. Eran deudas con gente peligrosa, gente que había empezado a amenazarme, amenazar a Xiomara. ¿Por eso ella se involucró? No. Juan negó con la cabeza. Xiomara se involucró porque ella ya había hecho esto antes. Con la señora de Tampa. Sí, me lo confesó una noche cuando estaba borracha. Me contó cómo había matado a la anciana y se había salido con la suya. Dijo que había sido fácil, que nadie sospechaba cuando una persona mayor moría de causas aparentemente naturales. ¿Y tú pensaste que era una buena idea? Pensé que era la única idea. Juan gritó, luego se controló cuando el guardia se acercó. Perdón, pensé que era la única manera de salvar mi vida. ¿Salvar tu vida? Mamá, la gente a la que le debía dinero me había dado un ultimátum, pagar en 3 meses o enfrentar las consecuencias, y no estaban hablando solo de quebrarme las piernas. ¿Entonces decidiste matar a tu padre? Decidí salvarlo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Juan. Papá estaba sufriendo. Cada día era peor para él. Cada día más confusión, más dolor, más frustración. Xiomara me convenció de que le estaríamos haciendo un favor. ¿Un favor? Terminando su sufrimiento antes de que empeorara. Y sí, también resolviendo mi problema financiero. Pero mamá, te juro que en mi mente realmente creía que era lo mejor para papá. Roberto habló por primera vez desde que Juan había comenzado a hablar. ¿Realmente creías eso? ¿O era lo que necesitabas creer para justificar lo que querías hacer? Juan se quedó callado por un largo tiempo. No lo sé, papá. Honestamente, ya no sé qué creer. ¿Qué va a pasar contigo ahora?, pregunté. Voy a cumplir mi sentencia, 17 años, con buen comportamiento, tal vez 15. ¿Y después? No lo sé. No tengo idea de qué clase de vida voy a tener después de esto. No tengo idea de si voy a poder vivir conmigo mismo sabiendo lo que estuve dispuesto a hacer. ¿Hay algo que podamos hacer por ti?, preguntó Roberto. Juan levantó la vista, sorprendido. ¿Harían algo por mí? ¿Después de todo esto? Sigue siendo nuestro hijo, Juan. Sigue siendo nuestro hijo, aunque hayas tomado decisiones terribles. No merezco su perdón. No se trata de lo que mereces, le dije. Se trata de que somos una familia, y las familias no se abandonan, incluso cuando cometen errores terribles. Pero ¿cómo pueden perdonarme? ¿Cómo pueden siquiera mirarme después de lo que traté de hacer? Roberto tomó mi mano y luego extendió la otra hacia Juan. Después de un momento de hesitación, Juan tomó la mano de su padre. Porque el amor no es algo que se encienda y se apague como un interruptor, dijo Roberto. El amor es algo que existe incluso cuando estás decepcionado, incluso cuando estás herido, incluso cuando la persona que amas hace algo imperdonable. ¿Me van a visitar? Sí, respondí sin dudar. Vamos a visitarte, y vamos a escribirte cartas, y vamos a estar aquí cuando salgas, si quieres que estemos aquí. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad como tus padres. No termina porque cometiste un error. No termina porque nos lastimaste. Termina cuando nosotros decidimos que termina, y hemos decidido que no va a terminar. Juan comenzó a llorar abiertamente. Los amo tanto, y lamento tanto haber. Lo sabemos, lo interrumpí, y nosotros también te amamos. Un año después, Roberto y yo estábamos sentados en nuestro patio trasero disfrutando del atardecer. Su salud había mejorado dramáticamente desde que dejó de ser envenenado. Los temblores seguían ahí, pero eran más manejables y su mente estaba completamente clara. ¿Sabes en qué he estado pensando?, me dijo, tomando mi mano. ¿En qué? En que tal vez todo esto tenía que pasar. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que tal vez Juan necesitaba tocar fondo de esta manera para finalmente enfrentar sus problemas. Y tal vez nosotros necesitábamos pasar por esto para darnos cuenta de lo fuerte que es nuestro matrimonio. ¿Crees que Juan va a estar bien? Creo que Juan va a tener que trabajar muy duro para llegar a estar bien. Pero sí, creo que eventualmente va a estar bien. Habíamos visitado a Juan 3 veces desde la conversación en la cárcel. Cada visita había sido un poco más fácil, un poco más real. Había comenzado terapia en la prisión y estaba trabajando en un programa para adictos al juego. Xiomara había sido sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de la anciana en Tampa. Juan iba a testificar en otros 2 casos similares que habían surgido durante la investigación. ¿Te arrepientes de haberlos entregado?, me preguntó Roberto. ¿Me arrepiento de salvarte la vida? No, Roberto. Nunca me voy a arrepentir de eso. Pero perdiste a tu hijo. No lo perdí. Sigue siendo mi hijo. Solo que ahora es mi hijo que está en prisión en lugar de ser mi hijo que es libre, pero es un asesino. ¿Y los $3 millones? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Había pensado mucho en eso. Creo que voy a crear un fondo para víctimas de abuso de ancianos, para familias que han pasado por lo que nosotros pasamos. ¿Todas las ganancias? Todas. No las necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Roberto sonrió. Tienes razón. Tenemos todo lo que necesitamos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en todo lo que había aprendido durante esos meses terribles. Había aprendido que el amor familiar no es incondicional, pero puede ser inquebrantable. Había aprendido que la traición puede venir de los lugares más inesperados, pero también puede enseñarte sobre tu propia fuerza. Había aprendido que proteger a las personas que amas a veces significa tomar decisiones que parecen traicionarlas. Y había aprendido que la justicia no siempre se siente como victoria, pero siempre se siente como paz. Cuando apagué la luz esa noche, Roberto ya estaba dormido a mi lado, respirando profunda y tranquilamente. No había confusión en su sueño, no había temor en sus sueños. Por primera vez en mucho tiempo, los dos estábamos a salvo. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que mañana iba a despertar y que Roberto iba a despertar conmigo. Y después de todo lo que habíamos pasado, eso era suficiente. Eso era todo.